Bel. Hi, Dani. Good evening. Bel, ya ahora sí te escucho. No sé qué ha pasado con Zoom. Es que cambié de nombre porque como ya estamos en el 8, estaba cambiando y de ese press. Supongo, no sé, no encuentro otra explicación. So, how was your day, Dani? How are you? I'm fine, thank you. And you? Everything fine, thank you. So, can you explain me a little bit about your day? A ver, pues es que no hice mucho. Don't worry, lo pequeño que hayas hecho, no te preocupes, me puedes decir. Well, I took to my mother again to ¿cómo era? Physiotherapy. Ajá. Because she broke her, ¿cómo se dice? Hombro. Oh, that's a good question. Podría ser, dame un segundo, a ver. Dios, que olvidé la palabra. Shoulder. Shoulder, Hola, ¿verdad? ¿Verdad? So I is have to everything choke her. good? Yes, How yes. is she? Sí, 3 or 4 weeks ago, la operaron. ¿Cómo se dice operar? She had an operation? Ajá, in her shoulder. So since last week, she has to do physiotherapy every Yes. day, and she can move her arm for anything. So me and my sisters, we have to help her in everything. Cortarle la comida, todo. Oh, I could imagine, right? It could be difficult for her. Sí, Qué terrible, pero incomodísimo. no me imagino. Qué lástima. Sí. Pero, ¿cómo está ella? No, bien, por suerte bien.
Qué pero bueno. Es cuestión de paciencia. sí, pues todos los días tiene que ir a fisioterapia. Que es, en realidad eso es la parte que más importa, ¿no? Sí, pues, y tratar de, pucha, qué bacana, yo odio la fisioterapia, pobrecita. Ujú, ujú. Debe ser un terror, porque yo creo que, o sea, te mueven y te hacen doler. Yo tuve una lesión, mi músculo se rompió el tendón, no, los ligamentos del tendón, los ligamentos, y te cuento que estuvo súper fatal. O sea, Ay, he no. llorado en terapia, todo terrible, porque mi músculo estaba súper fatigado y que era como que ya no hagas actividad física. Pero según yo no era nada. Y ya cuando fui a manejar bici, mi músculo estaba así, pero hinchado, estaba feísimo. Entonces me vi obligada a ir a fisioterapia y recién he terminado la anterior semana, pero es Ah, un dolor. bien. Sí, porque creo que depende, ¿no? Creo que hay quienes solo les hacen los movimientos y a Ujú, mí, por ejemplo, me daban como choques de electricidad, no sé cómo se dice, choques ujú. magnéticos de electricidad, creo que es, ¿no? No tengo ni la menor idea. Pero recién he terminado, pero es un terror ir a fisioterapia. Ay, sí, pues es la pálida. Sí, no, terrible. Lo bueno es que tu mami ya está bien, ya está Sí. bien. Ay, no, So, graves las lesiones. No. sí, es un terror, Ujú. pero bueno. So the good part is that your mom is okay, right? So we Yes. have to Ujú. wait for her. So, well, first of all, we're going to start watching a video, right? Vamos a empezar viendo un video porque hay algunas partes del listening, right? Que vamos a ver en la lección del día de hoy. Ujú. No tuve tiempo para pasar las notas, hoy las voy a publicar. Me toma 10 minutos tal vez publicar las notas porque es automático ese segundo. Entonces, yo creo que va a estar a las 6 de la noche, finalizar mi última clase, ¿sí? Ujú. Y hoy día estaríamos empezando el nuevo módulo, en realidad. No, pero hemos modificado el calendario. Ok, entonces, como siempre, los primeros, dentro de 4 días, yo creo que a partir de, ¿qué día sería? Miércoles, jueves, el viernes, te voy a asignar las tareas para que tengas chance de presentar hasta el día martes, más o menos, cosa de que se cumplen los 4 días. ¿Ok? Ya. Entonces, Ujú. hoy día estaríamos iniciando con el módulo B, y eso sería todo, ¿sí? Así que vamos a ver un video, porfa, Ujú. y vas a prestar atención al tema del vocabulario. El tema del vocabulario más o menos y qué palabras se utilizan, right? So pay attention to it, please. Okay, let's get this straight. You're one of the country's best soccer players. Well, I have to admit, that's one thing I am guilty of. Now, for some reason, you sat out in one of the biggest games of the year. Not for some reason. Sat out because I had a sprained ankle. I could hardly walk, let alone play. But your coach can't verify this. No. Nobody can verify it. You can't see a sprain on an x-ray. You can't? No. Medical fact. I see. You don't have to believe me. Ask any doctor. I sat out the first round qualifying match because I had a sprained ankle. And not because you took a bribe. A bribe? How can anybody believe such a ridiculous thing? Then can you explain the recording? What recording? Listen to this. We'll pay you $100,000. All I have to do is sit on the bench. That's right. Do that, and the money is yours. Well, I can really use the money. You've got yourself a deal. Great. It's a pleasure doing business with you. All right, so do you get it, Nani? Or is it necessary to watch one more time? No, I got it. All right, thank you. So give me a second. We're going to answer some questions. All right. Yes. So
So here we have some questions, right? The first one is, where is my spotlight? All right, when Nick, can you see my screen? Yes. All right. All right. So when Nick answered, well, I have to admit that's one thing I'm guilty of. He means I'm guilty of accepting a bribe. I haven't done anything wrong. I don't agree with you about that. What do you think? I don't agree with you about that. According to have- Nick, why did he miss the qualifying game? He was injured. Yes. Do you think? All right. So in number 3, why can't the coach verify Nick's reason for not playing? It's impossible to see a spray on an X-ray. And the coach doesn't believe that Nick was really injured. The coach refuses to chat with anyone about it. What do you think? It's impossible to see a sprain. ¿Qué es sprain? ¿Algo de su rodilla? ¿Está mal de la rodilla? No, creo que no me enseñó eso en el video. O no estoy mal. Creo que estaba en el minuto. A ver, voy a ver el minuto. Casi al finalizar. Then can you explain the recording? What recording? Listen to this. We'll pay you $100,000. All I have to do is sit on the bench. That's right. Do that, and the money is yours. Well, No. I can really use the money. You got Well, I don't remember in what part was it, right? So it's impossible to see a sprain. Sprain es similar a como cuando te lastimas alguna parte del cuerpo, como un esguince. Más o menos algo así podría ser sprain, como un esguince. Yeah, después ser the coach that he was really injured. No sé. All right. And number 4, what does Sally do after Nick asked what recording? She tells Nick about the recording. She asked Nick to come her office to hear the recording, or she plays the recording for Nick. What do you think? She plays the recording for Nick. Let's see. No. The correct answer was... well, I have to admit that's true. Of course, some people think that's not such a great achievement. I'm guilty of accepting a bribe. Let me check. And no, I haven't done anything wrong. And the last one, yes, it was okay. Number 3, it's impossible to see a spray on an X-ray, right? So, do you have any question? All right, thank you. Ahora sí vamos a empezar con la lección del día de hoy. Vamos a continuar si es que nos da tiempo de ver el video, bueno, de continuar con las preguntas al finalizar la clase. So, voy a compartir mi pantalla nuevamente. The lesson of today is very, very easy, right? Para esta lección en realidad, lo que yo recomiendo es, hay algunas partes donde se requiere alguna lista de algo, ¿no? Por ejemplo, como los verbos en sus 3 formas que tenemos lista, los gerundios, los infinitivos, que también hay lista, entonces mucho más fácil. Este es uno de estos temas. Te voy a enviar un PDF de los non-action verbs, right? So, let's listen to this audio, please. Hello again. How are you? I hope you're okay. I feel great. Today, I want to talk about non-action verbs. Do you know what non-action verbs are? Are, hope, feel, want, and know are examples of non-action verbs.
Let's learn about them. All right. Entonces, la lección del día de hoy es acerca de los non-action verbs, right? Es un tema súper sencillo, no es más que todo, más que memorizar, saber, digamos, o por lo menos guiarnos con una lista, right? Que te la voy a enviar al finalizar la clase con esas. So, let's see the first point. Some verbs express actions. We can use them in the simple form or in the continuous form, verb plus ing. Talia works for Newsline. At the moment, she's working on the Crawford story. Okay. So we have some verbs that are going to help us to express actions, right? Those actions can be conjugated with the simple form or the continuous form with ing, right? Works or she's working. What do I mean with these verbs that imply action, right? We actually know that verbs, when we say verbs, it implies actions, right? But the difference is that when I say Talia works for Newsline, it implies some movement, right? Implica algún movimiento, cualquiera de estos verbos, en cuanto no sean non-action verbs, right? Por ejemplo, si yo digo Talia works for Newsline, implica que algún movimiento y puede ser utilizado tanto en la forma en el simple present o también puede ser en el present continuous, right? En la forma continua del verbo, en su forma simple, right? So, eso sería en cuanto a la primera parte. Let's listen to the second audio. Some verbs do not express actions. These verbs are called non-action or stative verbs. We usually do not use them in the continuous form, even when we are talking about something that is happening right now. Talia wants an explanation right now. Ok, tenemos entonces la segunda parte, que es acerca de nuestra lección del día de hoy, que son los non-action verbs, right? También pueden ser conocidos como stative verbs, right? No necesariamente implican una acción. Sabemos que un verbo es alguna acción, right? Pero no todos los verbos implican acción, como por ejemplo, querer no implica alguna acción, right? Entonces, todos aquellos verbos que no impliquen acción, no todos se pueden conjugar, right? Es el caso de la primera clase, creo que era la segunda clase, estábamos viendo el verbo see, right, to see. No sé si te acuerdas. To see? Ajá, el verbo see, right? Es el caso de este verbo. Este verbo puede ser, si bien es muy curioso porque se puede decir sí, right? Pero no se usa mucho. Yo, por ejemplo, utilizo más lo que es looking, right? No hay diferencia. I'm looking to you, right? Y se lo puede conjugar como si fuera un action verb, right? Se lo puede conjugar. I'm looking at the newspaper, right? Or something like that. Entonces puede conjugar. Sucede lo mismo con sí, pero no se utiliza mucho. Se va a ver algunos ejemplos, pero no se utiliza mucho. Más se ve lo que es el looking, right? Entonces, se puede conjugar, pero ese es un verbo dinámico. Tenemos algunos verbos que son llamados los dynamic verbs, right? Que pueden ser utilizados tanto como, o conjugados con ing, o también pueden ser expresados en su forma base, right? Entonces, específicamente hablando del verbo want, right? Es un non-action verb, right? So we usually don't use them in the continuous forms. No se utilizan, no quiere decir que nunca se utiliza, pero por lo general no se utiliza, ¿ok? No se conjuga este verbo con el ing. Incluso si incluso si estamos hablando de algo que está pasando ahora mismo, porque como es un verbo que no implica alguna acción, es difícil de conjugar, right? Entonces, justamente por eso, si yo quisiera expresar algo en presente continuo,
right? Una acción que empezó hace un momento y está en progreso ahora mismo, puedo hacerlo utilizando el simple present, right? Y estaría bien, porque en realidad pasa desapercibido, ¿no? No es como que ahí no estás conjugando, ¿no? Sino que como no se puede conjugar, lo que te va a ayudar a identificar de qué estás hablando, en qué tiempo estás hablando, son algunas time tense o time phrases que nos van a ayudar para ver cuándo empezó la acción. Por ejemplo, acá, Talia wants an explanation, right? Si yo digo Talia wants an explanation sin el right now, puedo identificar como un simple present tal vez, right? Ahora, si yo pongo right now, también puede ser de que esté sucediendo en un presente continuo, ¿no? Entonces, puede variar. A lo que voy con todo esto es que no se conjuga con el ing, porque suena muy... es una regla en realidad, más allá de que sea una regla, tiene un sonido tanto extraño. Wanting, right? A no ser que ya lo vaya a conjugar con alguna otra cosa y demás, pero hablando acerca de los non-actions, right? Es una acción que no implica acción, right? No implica algún movimiento, right? Yo digo, once es un querer en realidad, right? ¿Se entiende? Sí. All right, thank you. Let's continue. Non-action verbs can express many things. They can express feelings. Some examples are feel, like, love, and hate. Nick loves soccer. They can express thoughts. Some examples are think, understand, mean, know, believe, and remember. I know all about it. What do you mean? Non-action verbs can also express needs and preferences. Some examples are need, prefer, and want. I don't want to worry you. We can also use non-action verbs to talk about possessions. Some examples are have and own. Talia has a good job. We also use non-action verbs to talk about the 5 senses: sight, sound, smell, touch, and taste. Some examples of these are see, look, hear, sound, smell, feel, and taste. It sounds like you. Nick looks worried. All right, so tenemos estos verbos, right? Vamos a empezar desde el principio. Lo que te va a ayudar, Dani, a poder entender todo esto, o no entender, sino a identificar, es la lista, ¿no? Entonces, lo único que sí es que hay que practicar, porque a veces practicas un rato y ya luego se te puede olvidar, ¿no? Entonces, la clave es practicar. So, empecemos entonces con qué tipo de verbos. Oh, Dios, me vas a disculpar. No sé cómo. Voy a desactivar. Vas a disculpar, es que justo estaba consultando para el baby shower de mi hermano y pucha, están respondiendo, me deben estar enviando fotos. So, Tranqui. thank you for understanding. So, vamos a ver entonces el caso de estos verbos, right? Los non-action verbs, right? Pueden expresar muchas cosas. Es el caso de love, right? Específicamente hablando de feel, like, love, and hate, right? Todos estos verbos, right? Expresan algún sentir. Por ejemplo, puedo decir Nick loves soccer, right? Y se los puede conjugar, right? Por ejemplo, el feeling sí se puede conjugar. Liking no se lo hace, o sea, no es, por lo general se utiliza directamente en su forma base, right? Incluso si hablamos del continuo. Y lo mismo sucede con hate, right? En cambio, love sí se puede conjugar con ing, es un dynamic verb, right? Entonces, Nick loves soccer, they can express thoughts, right? También pueden expresar algunos pensamientos, right? Some examples are think, understand, mean, know, believe,
remember, right? Todos estos se pueden conjugar. I'm thinking, thank you for understanding, right? ¿Qué es lo que acabo de decir? What is the meaning, right? Knowing no se puede conjugar. Es un non-action verb neto. Solo puedes conjugarlo en simple present. Believe sí se podría conjugar. Y remember no se puede conjugar. I'm remembering no se puede conjugar, right? Incluso es un extraño. So, por ejemplo, tenemos I know all about it. What do you mean? Right. Entonces, se puede conjugar en cualquier, pues, mejor dicho, en lugar de conjugar, puedes aplicarlo en cualquier sentido. También expresan necesidades, right? Y preferencias. So, need, prefer, and want. I don't want to worry you, right? I need some coffee. I prefer this t-shirt because I like the color, right? And then the other use of non-action verbs, we're going to use it to talk about possessions, right? Talia has a good job, right? Some examples are have and own, right? En realidad el own no se utiliza mucho. Por lo general la gente siempre suele utilizar el have, pero no está más utilizar el own, right? Solo que no es muy común. Es común, pero el have tiene más peso en realidad, que es lo que más se utiliza, right? Entonces, Talia has a good job está indicando posesión, right? Y por último, utilizamos para hablar acerca de los 5 sentidos, right? Sight, sound, smell, touch, and taste, right? For example, see, look, hear, sound, smell, feel, and taste. It sounds like you. Nick looks worried, right? So let's continue. The verb be is usually a non-action verb. It describes how someone or something always is. This is an old friend of mine from college. Ok, sabemos que el verbo be es, describe cómo indica ser o estar, right? ¿Se lo puede conjugar? Sí, se lo puede conjugar con ing, right? Puedo decir being, right? This is an old friend of mine from from college, right? Está indicando que es algo de alguien, en este caso de Nick, right? Y vamos a continuar con el último punto. Some verbs can have both an action and a non-action meaning. Talia is having breakfast. In this sentence, have means eat, and it is an action verb. Talia has a microwave oven. In this sentence, have means own, and it is a non-action verb. Ok, esta puede ser la parte un poco confusa y sucede con algunos verbos, right? Es el caso de sí, es el caso de, podría ser love, right? Ahora, ¿cómo te vas a dar cuenta? Aparte de la lista, es por el contexto, right? No es lo mismo que yo diga, Talia is having breakfast, right? Y que yo diga, Talia has breakfast, right? Entonces, Talia is having breakfast significa que está comiendo, right? Es una acción en progreso. Entonces, tendría que ser un action verb, right? Si yo digo, Talia has a microwave oven, no indica acción en sí, sino indica pertenencia, right? No está en progreso ni nada por el estilo. Pese a que sigue las mismas reglas, estoy conjugando en tercera persona, pero indica pertenencia. ¿Y cómo me doy cuenta? Por el contexto que vaya a tener. Entonces te vas a guiar por el contexto y por la lista, dependiendo de qué es lo que vayamos a tener, poder entender el significado. Right? Yes. Do you get it? ¿Tienes Yes. alguna pregunta tal vez? No, Bel, nada. All right, thank you. So give me a sec. Ahora vamos a practicar un poco. Dame un segundo.
Okay, so I'm going to share my screen, right? And let's see. Okay, so I'm going to share my screen, right? Dame un segundo, está así. So, ahora sí, vamos con. ¿Puedes ver mi pantalla? Sí. All right, thank you. So, in this part, we have the question number 1. Can you please read and choose the correct option? A ver. I want to go to Europe in the summer. No entiendo. Oh, espera, creo que ese es el ejemplo. I want por to ejemplo. go. Sí, sí, es el ejemplo. Let's continue with number 2, please. I want a new car. My old car is ugly. Number I 3. think you are a really nice person. I prefer red wine, but my friends likes white wine. I had some financial problems last year, but I'm in a better position now. I'm glad we painted the bathroom. It looks much better now. I believe that libraries are a good thing and they should be open to the public in all countries. Your new landlord seems nice and friendly. I like this television program. It interests me. I own this house. I just bought it last week. Let's see. So, view details. So, which one? Pero no entiendo, creo que la primera, I think, oh yes, no, it was not an example. I think I want to go summer. ¿Verdad? All right. Yes, yes. Ahora te voy a mostrar un poquito más, un poquito con un grado más de dificultad en el segundo. All right. All right, so. All right, so I'm going to share my screen with you, right? So you have some options, right? And then you're going to let me know which one is the best option, right? Yeah. I think that girl is my roommate's cousin. All right. I want. Yes, you're right. Number 1 is always non-action. What are you doing? Oh, I am thinking about my vacation to Hawaii that starts next week. Yes, excellent. In this sentence, the person is doing the mental action of thinking, right? So we use a progressive tense. Thank you. Let's continue. My son has. Can you continue reading, please? My son has a new toy and he carries it with him everywhere he goes. All right, thank you. So yes, when someone owns something, we use have or has in the simple tense, non-action, right? Mm-hmm. So
Let's continue. Those walnut brownies are smelling really good. Did you just bake them? No. No. So the correct one was the brownies smell, right? Yeah. Well, podríamos Ah, ¿verdad? estar oliendo, no creo que fue. So only humans and animals can do the action of smelling something. Here you need non-action, right? Ujú. En este caso se tendría que utilizar el non-action, smell, right? Ujú. The brownie smell. Do you know what is walnut? Nuez. Sí, exactamente. You got it. So the correct one was yes. When we describe a smell, taste, ¿te acuerdas que habíamos visto que Ujú. para los non-action, para los sentidos utilizamos los non-action? Ujú, sí. All right, there you go. So let's continue. This food Tastes. B. Ajá. Continue reading, please. Did you put curry powder in it? Yes, good. When we describe a taste or smell or a look, we use the simple test. Do you know the meaning of curry powder? Polvo de curry, ¿o no? Sí. ¿Sí? Ya. En realidad no sé lo que es el curry. O sea, sí ubico un nombre y todo, pero no sé qué es. Es como... No, yo tampoco. Sé que es un polvo, un condimento. Sí, sé que es un condimento, pero no sé de qué está hecho. No, yo tampoco. Ni idea, ¿verdad? All right. So continue, please. Jenny really likes her new apartment downtown. All right. Yes, great. We use the simple tense for like and love. Except in McDonald's commercial, I'm loving it. All right. Es algo que sucede. Hay algunas cosas que están, no están mal conjugadas, pero no siguen una regla. Es el caso de like y love, right? Por ejemplo, algo que no sé si has visto en la publicidad de McDonald's, dice, I'm loving it, right? Ujú. No sigue una regla, pero como es un modismo, van a haber ciertas palabras como estas, que pese a que no sigan un modismo, está bien porque es parte del idioma adaptado por las mismas personas, digamos. Ujú, ya. Es el tipo de like and love, right? Ujú. So, continue. Each new student needs a health insurance card he can carry in his wallet. Sí, está bien. Yes. Estamos hablando de cada estudiante. Sería diferente que yo diga ellos. En este Ajá, caso ajá. podemos need, right? Sí, ahí So, casi. sí, hay que darnos cuenta, hay que identificar bien porque hay algunas palabras bien engañosas. Entonces, cuando dice each new student, podrían algunos Bel. Bel.